Hola. Bueno, vamos a dar inicio a esto que es una especie de puntapié inicial de este observatorio en el que hace bastante tiempo venimos trabajando. Nosotros nos gusta pensar que esto es uno de los hitos de la batalla cultural que estamos librando en la Ciudad de Buenos Aires y en la República Argentina. Les damos la bienvenida a todos y mientras esperamos que lleguen algunas de las personas que todavía está invitado, por ejemplo está llegando Gabriel Alegre, queremos contarles de qué se trata ese video que preparó Matías, que está ahí atrás de la cámara, es el chico que saluda. Hola Matías. Este video es una especie este video es el fundamento, o sea, por el cual nosotros consideramos que una institución como esta es necesaria en este momento en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros lo que estamos viendo es el resultado de una serie de políticas que tienen que ver con la gestión cultural, con la gestión urbana, que producen estos resultados en la Ciudad de Buenos Aires. Políticas que, bueno, muchas veces van acompañadas de fenómenos represivos, como todos ya conocemos. Nosotros, a través de este observatorio, ahora les vamos a contar, digamos, cuáles son los objetivos, cuáles son las ideas. No nos mueve el romanticismo de mantener cristalizada una ciudad en el tiempo, porque nosotros sabemos que la vida de las personas va transformando las ciudades, pero una cosa es la transformación de las ciudades de acuerdo a lo que la vida de las personas necesitan, y otra cosa es la transformación compulsiva de la ciudad con objetivos que no tienen que ver con quienes la habitan, sino son objetivos que están fuera del bienestar humano, que ni siquiera lo consideran en muchos de los casos. Bueno, los invito a observar un poco el video y enseguida vamos a entrar en tema. Les voy a presentar a la gente que... bueno, ya somos todos conocidos, pero bueno, a la gente que está en la mesa que nos va a desarrollar mejor la cuestión del observatorio. Bueno, vamos a iniciar, entonces, ahora que terminó el video, este es el logo del observatorio, y vamos a abrir. Hay que... Bajamos el dedo. Bueno, agradecemos a las autoridades de la casa que nos hayan recibido, agradecemos la presencia de ustedes en este momento, con muchos de ustedes ya venimos trabajando desde hace mucho, agradecemos la presencia de legisladores y candidatos. Está con nosotros Pueblo Español, Gabriel Alegre, Tito Nena, Liliana Masure, si está llegando, y bueno, y todos los demás, si no he nombrado alguno, les pido disculpas, pero bueno, todos los que están acá son bienvenidos. Va a abrir esta charla Mónica Caparro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Realmente es emocionante poder hoy hacer una presentación oficial de algo que venimos trabajando ya desde hace tiempo en los barrios, y que en realidad fue una idea de Javier Andrade, armar el observatorio. A Javi está afuera, bueno. A Javi se le ocurrió armar el observatorio y esta idea se fue tomando cuerpo con Gabriel Alegre y con Ana Barrio, y así que y acá estamos.
Es decir, estábamos trabajando en el tema, pero teníamos que darle un marco, una entidad, porque nos dimos cuenta además que nosotros desde nuestra posición ideológica no estábamos pudiendo interpelar esta cuestión del patrimonio que está como enquistada, como digamos anquilosada en el tiempo. Es decir, estamos hoy planteándonos con la ley de medios la necesidad de multiplicidad de voces, y en el patrimonio no tenemos multiplicidad de voces. En el patrimonio sigue primando, como si fuera universal y único, un patrimonio que se construyó en un momento en que las clases sociales que podían disfrutar de tiempo y además de recursos económicos construyeron obras que fueron consideradas excepcionales, y esas obras excepcionales forman parte de los catálogos como piezas sueltas, como piezas de museo, en las que muchas veces se reconoce el valor estético y pocas veces se reconoce el valor del trabajo, de los saberes de quienes los construyeron. Hace poco tiempo tuvimos refaccionado el Colón, y poco se dijo de aquellos obreros que construyeron el Colón, que eran la mayoría inmigrantes, muchos de los cuales no podían ir a escuchar las óperas al Colón, y por eso construyeron las distintas mutuales donde podían escuchar la música que les gustaba, pero no iban al Colón. Siempre nosotros decimos que en el patrimonio hay miradas que tienen que ver con las clases sociales, con las pertenencias. Y yo siempre pongo el ejemplo de todo lo que significó la discusión en torno a la casa de Alfonsina Storni. La casa de Alfonsina Storni fue demolida porque nos dijeron que no podíamos probar que ahí había vivido Alfonsina Storni. Obviamente, en el caso de Victoria Ocampo se puede comprobar dónde vivió Victoria Ocampo, porque su casa, ella era propietaria, su casa fue motivo obviamente de una herencia. En cambio, en el caso de Alfonsina Storni, una madre soltera que alquilaba, no tenemos ese tipo de testimonios. Igual lo encontramos, pero igual la tiraron la casa abajo. En este momento ustedes habrán visto las fotos de la casa de Carriego. Las fotos de la casa de Carriego son fotos en las que hasta está entrando Liliana Masure, bueno, otra de nuestras candidatas. Y como les decía, el caso de la casa de Evaristo Carriego es un caso sumamente interesante, porque hemos logrado que desde el Consejo Consultivo de la Comuna 14 se logre hacer una acción para que esta casa no caiga destruida y que desaparezca para siempre, y en este caso lo llamativo, a manos del mismo Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros hace un tiempo no creíamos que teníamos que proteger los espacios públicos, que los museos estaban protegidos de por sí, que el problema lo teníamos que dar con los privados, no, lo tenemos que dar, y fuerte también, con el mismo Ministro de Cultura. El señor Lombardi destruyó ya parte de esta casa, destruyó la habitación donde Carriego escribía, y gracias a una acción en la que fui patrocinada por el doctor Kesselman, hemos logrado que la Cámara se expida y la pare. Pero bueno, vamos a tener que ver cómo el lunes seguimos, porque no paró la destrucción, a pesar del fallo de Cámara. Es decir, esta es la situación que estamos hoy en la Ciudad de Buenos Aires, con casos emblemáticos como la confitería Richmond, en la cual peleamos durante bastante tiempo. Nuestra pelea fue salir a ponernos en la puerta y juntar firmas. Logramos judicializarlo. Es terrible lo que estoy diciendo, o sea, estamos defendiendo el patrimonio en la justicia, pero no nos queda otro remedio, y aún judicializada, aún habiendo logrado que no estuviera Nike, hoy nos enteramos que va a ser un paseo de compras, o sea, va a ser peor que Nike, o sea, va a ser una especie de saladita en Florida, lo que era la Richmond, un lugar emblemático y sitio histórico, por un proyecto de la diputada Alegre. Entonces, es como una lucha, digamos, que hoy está además en la escena política, que tenemos que darla. Cuando hablamos de la multiplicidad de voces, también hablamos en otro aspecto que tiene que ver con el patrimonio. No pensamos que el patrimonio pueda ser una mercancía. Nos parece maravilloso que haya turismo, nos parece maravilloso que puedan venir a disfrutar de otros lugares, de nuestro propio país y de afuera, pero lo que no podemos aceptar que se hable solamente de las externalidades de la cultura, que todo tenga un precio y que todo se rife. La mala noticia que les quiero comunicar es que el subte A
se va a convertir en un trencito histórico que solamente va a circular la noche de los museos, con 2 coches, o sea, estamos hablando de una formación de casi 80 coches, no sabemos qué va a pasar con esos. En algunos casos ustedes los tienen, están al intemperie, destruidos por la situación de abandono en que están. Hemos hablado con base públicamente en la Sociedad Central de Arquitectos, nos han dicho que les estábamos rompiendo el clima festivo. Nosotros dijimos que tenemos que festejar con este marco, y ese trencito histórico va a costar, va a haber que sacar el ticket con anticipación, o sea, va a ser una especie de bus turístico de lujo, y obviamente no podrá ser disfrutado por los porteños, y no podrá ser disfrutado en esa sensación que tenemos que tener, que el patrimonio tiene que ver con el habitante, con el que tiene la habitualidad de vivir el patrimonio. Está entrando la diputada Martino. Y esto tiene también, digamos, esta lucha, esta pelea, nosotros la vamos a plantear además desde el observatorio, que esto es una síntesis les voy a hacer de lo que es el observatorio. Nosotros hemos logrado, a través de todo este trabajo que venimos haciendo, juntar un grupo de profesionales. En el observatorio nos hemos propuesto la construcción de conocimiento en tema de patrimonio, pero un patrimonio entendido de manera integral, donde no queremos más recortes, no pensamos en objetos de museo, pensamos en paisajes culturales, pensamos en estas miradas que además nos hagan decir: en la Villa 31 hay patrimonio, por supuesto que hay patrimonio urbano, y muy valioso. Es decir, que no tengamos una mirada sesgada, esa mirada que tenía que ver con un proyecto de nación blanca relacionado solo con la Iglesia Católica. Baste ver cuáles son nuestros monumentos históricos y nos daremos cuenta desde qué lado estuvieron vistos y pensados. Entonces, tenemos que romper con todo eso, lo tenemos que hacer además en una ciudad que es absolutamente hostil en términos patrimoniales, porque impera el mercado, la salvaje ley del mercado, y para eso, bueno, contamos con una serie de acompañamientos como los que tengo al lado mío en la mesa, que es Jaime Sorín, Coco Blaustein. Estamos además, está Hugo Trinchero, que no pudo venir porque tenía que entregar los diplomas en la facultad, Ana María Bóscolo. Es decir, estamos juntando a lo mejor que tenemos para poder dar esta batalla cultural, que creo que es la que tiene que llevarnos a decir: estamos hablando en el caso de patrimonio en términos de derechos y no en términos de mercancías. Plantearnos ideológicamente cuál es la visión que nosotros tenemos como patrimonio desde el proyecto que estamos transitando, y pensar que quizá la década ganada ahora se plantee también en términos muy fuertes de batalla cultural, y vamos a darla porque además el observatorio tiene antenas en las comunas y se va a hacer un maravilloso trabajo territorial. Y bueno, y acá está el comunero de la Comuna 14, que realmente hay que felicitarlo al oso, porque el trabajo que están haciendo con Ricardo Castañeda, que está por allá, es, bueno, realmente uno se siente muy bien acompañado. Bueno, hay montones, ya está Orlando, que también está trabajando en su comuna, Gabriel. Bueno, estamos trabajando, estamos molestando mucho en la ciudad. A mí ya me echaron de la Comisión de la Preservación, y bueno, yo les dije que iba a ser mucho más peligrosa y terrible afuera, y bueno, quiero cumplir con esa promesa. Buenas tardes, es un gusto estar en este encuentro, de esta creación del observatorio. Es un gusto estar compartiendo con Mónica, que es seguramente la que más sabe de esto, la más militante, ¿no? Sin desmerecer a otros compañeros y compañeras. Bueno, también con Jaime, con Coco, obviamente. Pero creo que hacía falta un espacio como este, porque en definitiva lo que dijo Mónica es muy cierto. A veces nuestra posición política no se ve
del todo, no está del todo clara o no tiene visibilidad en relación a cuestiones como el patrimonio, como políticas urbanas, la preservación. Es decir, muchas veces se piensa que temas como estos están escindidos de posturas ideológicas, y yo creo que no es así, al contrario, todos creemos que es así. De hecho yo lo aprendo día a día con Gaby, que es Mucio, una arquitecta, una asesora, con Moni también, que trabajamos juntos, y lo aprendo día a día porque a veces hay ciertos elementos que se ponen en discusión cuando se habla de patrimonio, que más que nada pasan a ser a veces fetiches, ¿no? Fetiches de un sector conservador, de esa mirada conservadora del patrimonio. En este caso lo conservador no está referido a la preservación o a la antigüedad de ciertos inmuebles o edificios con valor patrimonial, sino que está referido a la posición conservadora en lo ideológico también de la mirada del patrimonio, y esto que decía Mónica, de pensar el cuidado del patrimonio, las políticas urbanas o los espacios de la Ciudad de Buenos Aires solamente es una mirada de aquellos lugares muy específicos de la ciudad donde viven sectores de altos ingresos o de medianos ingresos. Y no es para nada de esta manera. Nosotros en esta discusión creo que tenemos que incluir varios elementos, y como gobierno nacional tenemos autoridad para hablar de protección, de cuidado del patrimonio. Entre otras cosas podemos hablar del Museo del Bicentenario y la obra tremenda que se está haciendo en el edificio del ex correo central también, o la Donna Taylor mismo, la preservación del mismo. Entre otras cosas podemos hablar incluso de esta política social y política de vivienda que está relacionado al otorgamiento y a la construcción de vivienda para los sectores que tradicionalmente no pueden acceder a la bancarización o al sistema bancario de crédito hipotecario vía un banco tradicional, y que a partir del programa Procrear, donde hace uso de tierras fiscales del Estado Nacional, se ponen en valor esas tierras para otorgar y suplir un déficit tremendo que tiene la ciudad, como es el problema habitacional. Y en ese caso me parece que no está mal reparar y hacer una mención sobre lo que ha significado y lo que significa para nosotros como porteños el programa Procrear, que ya está abierta la licitación, ya se abrió la licitación, donde hay 16 empresas, 11 en los terrenos de Parque Patricios, de la Estación Buenos Aires, 5 empresas que han comprado los pliegos para los terrenos y la construcción de las viviendas de la Estación Sáenz, ahí en la Comuna 4, está el compañero de Amore. Y es importante para nosotros poder destacar que esas 4.000 viviendas, 1.900 en Estación Sáenz, perdón, en Parque Patricios, y 1.000 y pico en la Estación Sáenz, constituyen 4.000 viviendas que vamos a entregar y que van a salir por sorteo, por Lotería Nacional, a todos aquellos inscriptos que han realizado el trámite y que tienen déficit habitacional, y sobre todo los sectores con orden de prioridad, los sectores más vulnerables, que más necesidad tienen de la vivienda propia, y con tasas, créditos blandos, ¿no? Con tasas muy buenas en relación a la comparación que hay con el mercado hipotecario. Estamos hablando de tasas del 4%, en algunos casos llega al 8%, una tasa muy competitiva. Y esto también tiene un valor para nosotros en el marco de la discusión de las políticas urbanas dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo pensaba también en algo que hemos trabajado con Mónica, con Lili Masure, que acá nos acompaña, que es la protección que le hemos dado a 2 cines muy emblemáticos, como es el Gumont por un lado y el Arteplex de Belgrano por el otro, que le hemos conseguido por la mirada que hemos tenido sobre el valor cultural y el valor que tiene la cultura para nuestras sociedades. Lo importante que para nosotros es el cine y el desarrollo de la cultura y el acceso a
a estas herramientas de las culturas para aquellos que no pueden quizás comprar un ticket, una entrada a altos costos en el circuito comercial. Por eso el Gaumont ofrece estas oportunidades de ver cine nuestro, latinoamericano, de calidad, en un ambiente realmente imponente como es la sala del Gaumont, o las dos, ¿no? Son dos salas del Gaumont, 3 salas, en unas condiciones, digamos, realmente fenomenales, a un costo muy bajo, ¿no? Y incluso con películas que hacen a nuestra identidad nacional, también a nuestra identidad latinoamericana. Eso también es una mirada distinta de la cultura, del patrimonio y de lo urbanístico, porque si no hubiese sido por la ley que trabajamos en la legislatura, que trabajamos con el bloque Frente para la Victoria, que es una ley de mi autoría, hoy el Gaumont sería quizás un supermercado chino. O una iglesia evangélica, claro. Iba a ser eso, ¿no? Bien. Y después, bueno, vino a partir de esa protección que le hemos dado, protección estructural, ¿no, Moni? Después vino obviamente la voluntad de la presidenta de realizar una compra en relación al inmueble, que hoy siga viva la cultura y el cine nacional y el cine latinoamericano en la sala del Gaumont. Y me parece que está bien que tengamos esta mirada, porque entre otras cosas, en relación a lo que anteriormente decía, en relación a las viviendas, nosotros queremos dejar muy claro que para nosotros también las políticas urbanas, las políticas sociales, y en particular las políticas de vivienda, las soluciones habitacionales son también un eje central dentro del cuidado del patrimonio y dentro del tejido urbano. Por eso nuestro gobierno encaró estas políticas haciendo y otorgando 4.000 viviendas en la Ciudad de Buenos Aires, donde antes de fin de año vamos a conocer quiénes son los ganadores, los proyectos que han salido escogidos a partir de todos los oferentes que han comprado las licitaciones, y eso para nosotros va a ser un avance más en pos de esas 4.000 viviendas, pero son 4.000 viviendas que el gobierno de la ciudad no hizo, ni va a hacer. Ojalá que se arrepienta y nosotros podamos decir en el próximo año, en este encuentro, que el gobierno de la ciudad está encarando, no sé, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 viviendas, como alguna vez había prometido el jefe de gobierno, que iba a ser 10.000 viviendas, como también había prometido la extensión del subte. Y yo creo que este valor patrimonial, y sobre todo esto que se refiere a haber conseguido poder votar un código, el código adecuado, el código que nos permitió poder en estos terrenos encarar estas viviendas, ha tenido para nosotros un marco de diálogo. Muchas veces se pondera el diálogo y se anuncia y se reclama de los medios de comunicación, de algunos sectores, que la política, que los políticos o que los partidos o los espacios políticos dialoguen. Bueno, nosotros hemos dialogado para poder conseguir esa ley, hemos conversado, incluso negociado con el oficialismo de la ciudad poder tener esta ley durante el año pasado, que le hicimos en tiempo récord, porque además fue doble lectura y tuvo una audiencia pública, como todas estas leyes de este tipo que se refieren al código de planeamiento. Y la verdad que hay algunos que uno los ve últimamente, en estos últimos días, horas, diciendo y hablando del pacto PRO-K, ¿no? El pacto PRO-K, que fue una conversación, un diálogo de la política, porque además la legislatura es un ámbito parlamentario, un ámbito donde uno tiene que dialogar y buscar consensos, y también el consenso a veces es un fetiche para ciertos sectores, que hablan del consenso, y bueno, nosotros siempre estuvimos dispuestos a escuchar y sobre todo a dialogar, pero cuando hay cuestiones concretas, ¿no? Dialogar por el diálogo mismo para, digamos, satisfacer algún partido político que no tiene ninguna idea, no tiene ningún plan de gobierno, ningún proyecto en relación a algún tema específico. Nosotros creemos que el diálogo se da en un parlamento, no en los medios de comunicación. También pueden hacerlo los que quieren, no nos negamos a hacerlo, tampoco es
un ilícito hacerlo, pero lo problemático de todo esto es cuando aquellos que tienen que dialogar en el Parlamento prefieren hacerlo en los medios de comunicación y no van al Parlamento a dialogar, o no van al Parlamento a votar leyes o ni siquiera presentan proyectos de ley. Y cuando tienen que discutir algo, en vez de hacerlo en el recinto o en vez de hacerlo en el Congreso, lo hacen en un canal de televisión, cuando el lugar natural para hacerlo y obligatorio es la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Y estos que hablan del pacto PROCAR son los mismos que, entre otras cosas, se pusieron de acuerdo con el macrismo para sacar a Mónica de la comisión. Estos que hablan del pacto PROCAR, como la UCR, son los mismos que le votaron los endeudamientos a la ciudad. Estos mismos que hablan del pacto PROCAR, diálogo PROCAR, para poder construir viviendas que la ciudad no hizo y ni va a hacer. Estos mismos son los que hablan del pacto PROCAR y en realidad ellos se pusieron de acuerdo con el macrismo y yo no sé cuál fue la prenda de negociación para que a ellos le den cargos después de que termine el 10 de diciembre su mandato. No sé cuál fue la prenda de negociación que tuvo Proyecto Sur de Pino Solanas, por ejemplo, cuando le votó la actualización del aumento de ABL, que nosotros no votamos. No sé cuál fue la prenda de negociación. Yo no quiero dejar sobre la mesa sospechas. Ahora, yo sí sé cuál fue la prenda de negociación del Frente para la Victoria con el oficialismo de la ciudad para poder votar la ley que quisimos votar y que votamos. Bueno, nuestra prenda de negociación fueron 4.000 viviendas. Ahora, la del Proyecto Sur, la de la UCR, para aumentar el endeudamiento de la ciudad en 2 veces consecutivas, y la de otros sectores para votarlas a hacer lo que no sé cuáles fueron las prendas de negociación. Yo sí puedo decir las nuestras. Las nuestras fueron 4.000 viviendas. Entonces es bueno el diálogo, siempre y cuando se piense en la gente. Nosotros pensamos en la gente. Nosotros creemos que tiene que haber una ciudad donde en los barrios se pueda hacer defensa, desde las comunas se pueda hacer defensa del patrimonio, se puedan identificar esos lugares de valor patrimonial. Yo no me voy a nunca olvidar la experiencia que he tenido con Eugenio Leal, vos lo conocés, de La Habana, quien está encarando la restauración de La Habana Vieja, del casco urbano, ¿no? de la ciudad de La Habana. Y él me contaba, una vez que fuimos con la presidenta a Cuba en el año 2010, enero de 2010, me contaba que la tarea que hacían y cómo la habían encarado con muy pocos recursos, porque no tiene el presupuesto de la ciudad de La Habana, ¿no? Eso está claro, con muy pocos recursos habían encarado y con un crédito que le había dado algún organismo, bien, la UNESCO, bien, la UNESCO, lo encaraban de una manera muy colectiva, es decir, por manzana, incluso por barrio, los mismos vecinos iban produciendo el proceso de reparación, de restauración, y que muchos de esos vecinos de esas mismas comunas, por así decirlo, o barrios, eran los que después estaban trabajando también en esta restauración. Y La Habana Vieja, yo no sé, no voy desde aquel año, pero debe ser hoy una cosa maravillosa en relación a ese proceso de restauración. Y nosotros estamos en el casco histórico y tranquilamente podríamos encarar un lugar de restauración a valores que tienen un alto, o edificios o inmuebles que tienen un alto valor patrimonial. Pero como decía Moni, el valor patrimonial no solamente lo tienen los cascos históricos o los edificios con historia de nuestra ciudad o nuestra patria, también lo tienen otros edificios en todos los barrios de la ciudad. Por eso con Gabriela, con los ingenieros estructuralistas, con la Facultad de Ingeniería, con la Secretaría de Obras de la Nación, a pedido de la presidenta y por inquietud de la presidenta, se derrumba el edificio de Bartolomé Mitre. Cristina, obviamente indignada por la situación y lo que está viendo los medios, nos convoca a un ingeniero del Gobierno Nacional, el ingeniero López, a mí, a ver cómo podíamos dar una solución al respecto de la recurrencia en los edificios que se iban cayendo, ¿no? Los edificios que lamentablemente producían accidentes y muertes. 11 muertes han producido esos derrumbes en estos 6 años de gestión.
y hemos encarado un proceso de investigación y de convocar a los mejores, a los ingenieros, a los estructuralistas, ingenieros civiles, y en tiempo récord ni los ingenieros creían que podíamos hacerlo. En tiempo récord, en una ley también de doble lectura con audiencia pública, hemos podido votar la 4850, ¿no? 4580, que es una ley de muros anclados que permite, en un método de construcción de submuración, que es la primera etapa de la construcción, cuando uno excava, ahí en esos momentos tiemblan los edificios laterales, ¿no? Porque estamos hablando de los cimientos y movimiento de tierras, y eso es lo que ha perjudicado y ha producido derrumbes de los edificios como el que acabamos de mencionar, o también el de gimnasio de la calle Mendoza. Y entonces con estas nuevas técnicas, son unos pilotes de anclaje que se llaman así, que es inyectar, ¿no?, material, cemento y otras cosas en los edificios laterales cuando uno excava para que no se derrumben. Hemos dado una real solución desde el código de edificación a esta problemática tan importante, y hoy contamos que eso fue un logro producido por el Frente para la Victoria, por la sensibilidad y la voluntad de la presidenta, que se interesó en esto, y también por el acompañamiento, obviamente, de los ingenieros y de la comunidad que se interesó. Y estos mismos ejemplos podemos utilizarlos también en el ámbito legislativo con otras legislaciones, otras leyes que seguramente hacen falta para mejorar el patrimonio, para cuidar los inmuebles con valor patrimonial y para cuidar de la ciudad y para pensar la ciudad de un lugar donde privilegiemos obviamente el acceso a la vivienda, donde privilegiemos la inclusión, donde privilegiemos obviamente también las políticas urbanas que hagan que tengamos una ciudad más linda, pero sobre todo también una ciudad más justa, porque si solamente nos dedicamos a tener una ciudad más linda, nos vamos a preocupar solamente en lo estético, y la verdad que preocuparse solamente en lo estético no está bueno, porque hay muchos temas pendientes en la ciudad, como la vivienda, como la salud, la educación, la basura, bueno, el transporte, inundaciones, etcétera, que hacen que no solamente la ciudad necesite abordar temas estéticos, sino también temas de fondo, y para nosotros estos temas son importantes. Entonces seguramente nuestro desafío está en poder cuidar el patrimonio, pero que el patrimonio tampoco constituya un fetiche que nos haga, no sé, poner no sé, cachondos con cierto valor histórico, ¿no?, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es privilegiar la inclusión social y privilegiar una ciudad más justa. En definitiva, todos nosotros tenemos que trabajar por una ciudad más justa, cuidando el patrimonio. Solo eso, gracias. Bueno, gracias, Juan, nos estuvo dirigiendo la palabra, y le vamos a pasar el micrófono a Coco Blaustein. Que lo entrego en eso. Buenas tardes, gracias Mónica por la invitación. Me alegra que el compañero Cabandier empiece a castigar a lo que uno se imagina que es el adversario principal en esta coyuntura y en esta elección, que es el progresismo trucho. Bienvenido, en buena hora. Fue una polémica de los últimos 90 días donde dijimos que el enemigo histórico en la ciudad era el pensamiento fascista, social cristiano, conservador, privatista y neoliberal del macrismo, pero que el adversario a vencer en estas elecciones era claramente el progresismo trucho, la nueva versión de la Unión Democrática, una manga de rejuntados de distintas trayectorias políticas, donde entrañables compañeros no tienen ningún reparo en dilapidar un proyecto y prestigio personal, intelectual, político, revolucionario en función de ansias desmedidas de poder. Así que ojalá esta necesidad de empezar a denunciar al peronismo de derecha en la ciudad se ve acompañado en la necesidad también de denunciar puerta por puerta, barrio por barrio, cuadra por cuadra, que francamente
progresismo trucho es el adversario a vencer en estas elecciones. Bueno, ya me emocioné, ya está. Bueno, saludo a algunas presencias de gente que quiero mucho, de la compañera Gabriela Martínez, de comunera de la 10, del compañero Fabio Pirone, militante de Parque, de la 9, perdón, de agarrar Cintia, digamos. Compañero Fabio Pirone, gran militante de Parque Avellaneda. Agradecerle a Noso lo que está haciendo cotidianamente en la 14, que hasta está proyectando cine, que ahí lo vemos todos los sábados con las compras comunitarias, que lo vemos trabajando con los jubilados, con los centros de PAN, trabajando con los pibes. Agradecemos la presencia de Pedro Kesselman, querido y entrañable vecino de Palermo, con quien hemos compartido una cantidad de luchas heroicas, algunas como el desalojo de las bodegas Gion, heroicas algunas, y otras más absurdas, más de película. Yo me acuerdo, por ejemplo, estar con Pedro Kesselman en el boulevard de Plaza Italia, donde los colectivos y los autos nos rozaban el traste denunciando el vaciamiento de la rural. Pelea que el doctor Kesselman ganó, como acaba de ganar la última, así que, bueno, pero no hay apuro, no hay apuro. Agradecer la presencia del doctor Avariglio, quien defendiera el patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires al frente de la Dirección General del Museo durante muchísimo tiempo, inventora e impulsora de la Noche de los Museos, que hay una especie de tendencia a pensar que las cosas empiezan cuando uno llega, ¿no? Y antes que uno llega, no pasó nada. Entonces la historia empieza cuando uno llega. No es así, no es así. Entonces, digo, con Mónica fue un lujo compartir con tensiones y debates todos esos años de gobierno de Aníbal. Las cosas son como son. Y saludar la presencia de estos tres bombones que tenemos acá adelante, que son Paula, Gabriela y Lili. Y algunos hinchas de Boca. ¿Usted qué sabe, senador? Bienvenido. Bombones asesinos. Bombones asesinos. No, y hablando de esto, hablando de los hinchas de Boca presentes, en esta versión de que la historia no empieza cuando nosotros llegamos, en esta versión de que la historia no... Yo tengo una imagen, así como tengo la imagen de Pedro, tengo una imagen de Tito Mena, de guardapolvo blanco, en la carpa blanca, y tengo la imagen de Tito Nena en el estreno de Botín de Guerra, y tengo la imagen de Tito Nena en una serie de estrenos donde Tito, como dirigente gremial, intentaba unir como pocos esta cosa de militancia gremial, derechos humanos, representación política, construcción de la CTA en la capital, que hayamos elegido clubes de fútbol distintos, pero que Tito es un monstruo. Digo, uno piensa en los últimos 20 años de política en la Argentina y Tito Nena está, con lo cual yo agradezco esta especie de postal. Debemos estar hablando de muchas otras cosas. Por suerte Juan y Mónica ya hablaron de una cantidad. Uno debería estar denunciando hoy acá este patético rol que Hernán Lombardi cumple entre funcionario del turismo, entre empresario del turismo y poco funcionario de cultura, esta subordinación del que el mercado es lo que manda en toda la política cultural del macrismo. Uno debe estar denunciando la patética tercerización del Centro Cultural Recoleta, el patético Estado que es una especie de Sarajevo cuando uno entra al Centro Cultural San Martín, el desagradable estado del Teatro General San Martín, donde las funciones se suspenden y nuestros grandes actores se enferman y nuestros actores resisten y siguen usando el San Martín como lugar de resistencia. Griselda Gambaro hoy está estrenando en el San Martín una obra con un director pampeano que tiene que ver con el desastre que se está haciendo en San Martín. La patética programación del Teatro Presidente Alvear, donde la decadencia en la cantidad de actores es para agarrarse la cabeza. La estupidez macrista que ni siquiera ha sabido respetar el cronograma de los festivales de la ciudad
como una especie de cuerpo que permita seguir teniendo para los habitantes de la ciudad un programa de festivales formidable que nos generaba recreación, cultura, entretenimiento, identidad cultural. Digo, deberíamos estar denunciando el estado de los centros culturales, de los cuales el macrismo ha hecho hoy un patético ejemplo de lo que era en otros momentos, denunciar lo que significa hoy el presupuesto del macrismo, que esconde en su aumento el hecho de que en realidad lo que están haciendo es aumentar la cantidad de dinero para garantizar la difusión, para que la gente vaya a consumir más cultura y para que los tipos que se asocian en la tercerización de la cultura ganen más dinero. Este es el sentido del aumento del presupuesto cultural. Pero como la Cámara me pidió específicamente que yo hable del tema del Museo del Cine, quería poner un ejemplo claro. Cuando la doctora Guarini me ofreció la posibilidad de llegar al Museo del Cine en el 2003, había un crédito otorgado del Banco Mundial para armar un proyecto interesantísimo en la esquina de San Juan y Defensa, con un presupuesto importantísimo que eran 10 palos verdes. En un proyecto de un personaje de película de Visconti, que era el arquitecto Ambás, señor excepcionalmente tan talentoso como cajetilla y aristócrata, que hizo un proyecto para un museo imposible, pero era, digo, cuando hay un crédito de semejante envergadura, entonces parte de la pelea fue cómo transformar ese proyecto cultural, Museo de Arte Moderno, Museo del Cine, en algo que tuviera que ver con la defensa del patrimonio y poder convertir ese proyecto en bodegas como La Gente. El Museo del Cine tiene una excepcional colección de sucesos argentinos de Canal 9, una biblioteca que es la mejor en términos de cine nacional, un archivo fotográfico de afiches, de documentos francamente formidable. Yo quería contar básicamente algunas experiencias, porque tiene que ver con el tema del patrimonio y porque muchas veces no se lo conoce. Una empresa ganó la licitación y la otra empresa le impugnó para negociar con esa empresa la posibilidad de hacer la obra en forma conjunta, que es un estilo patrimonial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual yo me presento a la licitación. En la licitación lo que hago es impugno al tipo que ganó para obligarlo a sentarlo al tipo que ganó en una mesa de negociación en la cual la obra la terminamos haciendo los dos. Los tipos que perdieron llegaron al extremo de afanarse el expediente para que francamente eso no pudiera llegar a un puerto. Por suerte, creo que la voluntad política de Aníbal, de los ministros de Cultura, de la propia Mónica, hizo que empezáramos la obra con muchísima dificultad. ¿Y qué es lo que pasó? Que tardamos tanto en términos de gestión que llegó la primera vuelta del 2007. Nosotros habíamos desalojado el museo, nos habíamos mudado a Barracas. La negociación, donde el abogado de nuestra asociación, digno decirlo, era el doctor Julio Raffo, la negociación con la empresa constructora fue durísima. Son tipos muy preparados, son tipos muy mafiosos, son tipos muy hijos de puta. Digo, son tipos que están dispuestos a negociar, son tipos que 10 palos verdes en aquella época en la obra eran 33 millones de pesos, no era moco de pavo. Y yo me acuerdo la soberbia y la pedantería cuando nos juntábamos en Florida 1 y los tipos nos decían: Blaustein, ¿para qué? No va a ganar, ni Firmes ni Telo no va a ganar, acá va a ganar Macri y nosotros nos vamos a sentar a negociar con los que siguen, o con ustedes si es que usted sigue. Y uno decía, empecemos a trabajar, y nos enteramos en determinado momento que los tipos, al lunes siguiente que Macri ganó la primera vuelta, pararon la obra. Al lunes siguiente que Macri ganó la primera vuelta, pararon la obra y no hubo forma de convencerlos de que siguieran. ¿Qué era lo que pretendían los tipos? Sentarse a negociar con el macrismo y vaya que lo hicieron el museo definitivo.
El presidente del Museo de Arte Moderno de la calle San Juan era el ingeniero Cristiano Ratazzi, el presidente de Fiat. Y como buen empresario, a Ratazzi le interesaba la compra de obras de arte y la tenencia de obras de arte. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y este es el final del cuento. Es que Ratazzi negoció con Macri que el financiamiento de la obra se iba a hacer exclusivamente para la ampliación del Museo de Arte Moderno, y el Museo del Cine nunca más volvió a su lugar original de Defensa y San Juan. Porque de alguna manera, para Ratazzi en su concepción de la cultura, para Macri en su concepción de la cultura, y vamos a decirlo con todas las letras, en la versión de la directora del Museo de Arte Moderno, donde cualquier empresario o jefe de gobierno, mientras la mantuviera en el lugar, da exactamente lo mismo, pasaba eso. Hoy el Museo del Cine está volviendo, por suerte, una sede propia, que no es la que uno más le gusta. Uno sigue teniendo una enorme vocación por ese museo. Está al lado del Palacio de la Música, ahí en La Boca. No es mala la sede que tienen, no es lo que ni remotamente esperábamos. Pero yo quería terminar con esta, digamos, con esta alegoría, que es el razonamiento del macrismo, es que la cultura tiene que ver claramente con la posibilidad de la rentabilidad y claramente con el emprendimiento empresario. Ayer vimos que la concepción de la libertad de expresión que tiene el Grupo Clarín tiene que ver claramente con el mercado y con la rentabilidad, y que no se imaginan otra idea de la libertad de expresión que no esté asociado a la sustentabilidad económica y a la potencia económica. Digo, el razonamiento del Clarín, del Grupo Clarín, y el razonamiento del macrismo es exactamente igual. Es exactamente igual. ¿Qué es lo que pasó ayer? Todos nosotros denunciamos y pensamos que de alguna manera la Corte Suprema de Justicia, con la maniobra de ayer, intentaba postergar y tratar de buscar un mal resultado para nosotros, los más asociados al resultado electoral. Ayer la paliza que recibieron fue fenomenal. Digo, por un lado, porque se planteó la limitación de ellos en su razonamiento, y segundo, porque todos nosotros nos pasamos por encima. Desde las organizaciones académicas hasta las ONG, hasta los defensores de nuestro proyecto, nos pasamos por encima. Sería un papelón que después de la audiencia de ayer la Corte Suprema se animara a declarar inconstitucional algunos artículos. Y yo creo que la anécdota o la moraleja para nosotros es: compañeros, confiemos en la política, confiemos en Paula Español, en Liliana Basure, en Daniel Filmus, en Juan Cabandier. Confiemos, por favor, en nuestra capacidad política. Gracias. Bueno, muchas gracias, agradecemos a Coco Blauste y le paso el micrófono al arquitecto Sorín. Bueno, buenas tardes. Gracias, Mónica, por la invitación. Tenemos con Mónica una trayectoria por ahí no demasiado larga, pero sí de haber peleado algunas batallas, y todavía nos quedan seguramente muchos más. No voy a hacer todos los saludos porque ya lo hizo Coco y se lo repetiría, lo hizo muy bien. Así que voy a hacer lo más breve posible para dejarlo a Daniel después que pueda cerrar esto. A mí lo que me interesaba cuando nos planteó Mónica el tema del observatorio era que no era solo un observatorio de patrimonio, digamos. El observatorio de patrimonio quizá haya varios, digamos, ¿no?, que se ocupan de catalogar, ¿no?, estas cosas, sino que esto tenía agregada la palabra de la política pública. Parece que no es menor plantear esta diferencia, ¿no?, que creo que además
es justamente lo que nos diferencia. Poco habló de la política, pero yo creo que bueno, esto es lo que nos diferencia a nosotros de este gobierno de Macri, que no es que no haga política, hace otra política, ¿no? Porque también a veces nos confundimos con esto, ¿no? Es decir, política hacemos nosotros y también hace Macri, ¿no? Tiene la política para la ciudad, no es que no la tenga, no es que no tenga un proyecto para la ciudad, la tiene, ¿no? Y como el organismo no es neutro, ¿no? Depende de quién lo aplique, como toda ciencia social, bueno, tenemos opiniones nuestras acerca de una ciudad más igualitaria, más justa, y también está la opinión de él, que está a la vista, ¿no? De cuál es la ciudad exclusiva que él quiere. Y en esto entonces me parecía que era importante recalcar este tema de lo político recuperado en la visión del patrimonio, ¿no? Porque el patrimonio para nosotros hoy dentro de una ciudad, ¿no es cierto?, un patrimonio urbano, la ciudad es un organismo político, ¿no? Es decir, Aristóteles, cuando escribe la política, lo que hace es justamente un tratado sobre la ciudad, ¿no? Es decir, que plantea claramente de qué se está hablando. Y la ciudad, a la vez de ser política, la tenemos que definir como el testimonio máximo del trabajo humano, ¿no? Es decir, a lo largo de toda la historia. Y lo que queda finalmente cuando van pasando las sociedades es la transformación de estas ciudades, tanto en el mundo occidental como en el mundo oriental, que son la expresión real de la cultura. Bueno, acá tenemos un defensor del patrimonio importante, con el cual hemos compartido alguna mesa y algunas peleas, tuvimos un tiempo peleados, pero ahora estamos amigos detrás de esta tarea común. Bueno, cuando Mónica hablaba, decía que no se reconocía quiénes fueron los que construyeron estas cosas. Detrás de todo el patrimonio está la actividad de los obreros, la actividad de los profesionales. Es decir, el patrimonio tiene mucho que ver con la actividad de la labor humana. Digamos, no existe la ciudad sin la presencia de sus habitantes. La ciudad es sus habitantes, ¿no? Es decir, hay una frase famosa de un cuento de Cortázar, ¿no?, que él decía que un puente es un puente en el momento en que una persona lo cruza, un hombre lo cruza, ¿no? Y bueno, el patrimonio existe en la medida que es utilizado y es habitable, ¿no? Es decir, esto también es una diferencia no menor, ¿no? Porque toda ciudad es historia y memoria de sí misma, es cierto, y es historia y memoria de la sociedad que la compone, de la sociedad que la habita. Entonces, en este discurso sobre el patrimonio, lo que está en juego no es solo el tema de la conservación del pasado, porque en esto muchos pueden opinar y pueden catalogar. Lo que por ahí nos diferencia a nosotros es que el tema nuestro sobre el patrimonio es la construcción del futuro, de un futuro con un sentido histórico, a donde el pasado no sea solo coleccionismo, o sea recuperaciones fachadísticas, pintadas, ¿no?, sino que se incorpore y enriquezca la experiencia diaria del habitante. Para eso sirve la lucha por el patrimonio. Y si hablamos de un observatorio, entonces lo que nosotros, yo creo que tenemos que hacer, y me parece que quizá a veces es un déficit de todos nosotros haciendo política, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, además de criticar y de ver las cosas que se hacen mal, tenemos que tener un proyecto de futuro y tenemos que tener un proyecto propositivo, porque esa es la manera que tenemos de llegar, ¿no? Es decir, podemos discutir y hablar de muchas cosas. Coco metió la política de por medio, la discusión acerca de los progresismos truchos, de todo lo demás, que es una charla que solemos tener a menudo nosotros por lo menos, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta que en estos 10 años de década ganada hemos puesto un piso y que tenemos que hablar de ese piso que pusimos de esa década ganada, pero tenemos que dar la pelea hacia adelante. Tenemos que decir que, como muchas veces dice la presidenta, que esto no es eterno, ¿no?, que pueden venir otros que lo pueden cambiar, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires es un gran ejemplo, ¿no? Si bien no podemos decir que nuestros compañeros o algunos de nosotros que estuvimos en el gobierno fuimos magníficos y maravillosos, pero evidentemente
el desastre que ha creado la administración de Macri nos demuestra que todo puede ser peor, ¿no? Y que todos tenemos que tener en cuenta que esto puede suceder. Entonces, cuando volviendo al tema del patrimonio, decíamos que la ciudad es patrimonio habitable, la ciudad existe para ser habitada, ¿no? Se puede dibujar, como le hizo Calais, recomendable historia de los años 50, de sus historietas, ¿no? De una ciudad olvidada. Nosotros no es que seamos nostálgicos con el patrimonio, sino que tenemos este patrimonio para adelante, pero tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra historia, ¿no? De dónde venimos, qué ciudad tenemos, por qué la ciudad es así, ¿no es cierto? ¿Qué podemos recuperar de la ciudad? ¿De qué tenemos que hablar con nuestros vecinos? ¿Cómo podemos plantear una ciudad más inclusiva? Y hablar hacia adelante entonces también, ¿no? Hablar hacia adelante como hablaron todos aquellos utopistas que plantearon un modelo de ciudad distinta y nueva y cambios permanentes. Porque la ciudad no es solo historia, la ciudad es cambio permanente. Y porque tiene habitantes que van cambiando, y porque tiene una sociedad que quiere cambiar, una ciudad que quiere mejorar, que seguramente está abierta hacia la discusión de qué ciudad tenemos que tener, ¿no? No nos olvidemos que tenemos una historia de los últimos 40 años de destrucción y demolición, ¿no? A donde se nos planteó que la ciudad de Buenos Aires tenía que ser una ciudad blanca, a donde Juan hablaba de 3.000 viviendas del Procrear. Bueno, Cacciatore tiró 3.000 viviendas abajo. A lo sumo, si hacemos 3.000, vamos a estar recuperando, devolviendo lo que el proceso le hizo físicamente a esta ciudad, ¿no? Y así como eso, montones de cosas, ¿no? El tema de los cines, el tema de los teatros. Nosotros tenemos que volver a pensar que la ciudad es un lugar para andar, para caminar, para tener vida social, para compartir. Por eso se hicieron las ciudades, de ahí nacieron, ¿no es cierto? Y de ahí van a ser siempre la mayor conquista, el mayor logro social que ha tenido la humanidad. Así que, así como lo planteó Baudelaire, lo planteó Benjamin y lo planteó Roberto Arlt, ¿no es cierto? La ciudad de Buenos Aires, todas las ciudades son lugares para caminar, y que tienen que ser lugares amistosos, que tienen que ser lugares a donde exista la vecindad, la recuperación de la vecindad que era uno de los valores básicos que tenía la ciudad de Buenos Aires en los años 40 y 50, y sin ser nostalgioso tenemos que pretender una ciudad a donde estos valores puedan ser recuperados. Y creo que en ese sentido, justamente esto de meter de vuelta el tema de lo político en la ciudad, creo que va hacia ese lado, hacia que la política va a servir si son políticas públicas que van dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones de todos sus habitantes. Y en ese sentido, creo que la defensa del patrimonio va hacia eso, hacia conservar una ciudad, hacia mejorar esa ciudad y a una ciudad con mayor igualdad, con mayor justicia, y a donde todos nos podamos mirar la cara sin tener sospechas de quién es el que está al lado, que es lamentablemente la herencia de los 90 y la herencia del proceso, y que justamente es parte importante de la batalla cultural que Coco la planteó en los medios de comunicación, y nosotros la tenemos que dar a través de la calle, a través de la recuperación de la vida urbana. Así que bueno, gracias Mónica por esto, y espero que podamos seguir trabajando, y acá con el compañero Berman y todos aquellos que a través de los medios también hacen y llevan adelante esta lucha. Bueno, antes de pasarle el micrófono a Mónica, quiero darle oficialmente la bienvenida al senador Filmus, que bueno, ya vimos que hace un rato está con nosotros, pero bueno, la bienvenida. Mónica nos va a leer un breve texto ahora, que tiene que ver, es una especie es un manifiesto, es el manifiesto del patrimonio, que son las bases sobre las cuales nosotros creemos que se debe funcionar políticamente con respecto a lo patrimonial, ¿no? Creo que no deja lugar a dudas sobre qué lugar ideológico estamos ocupando en relación a lo patrimonial. Y bueno, Mónica, te dejo a vos porque es lo más práctico.
El patrimonio es un derecho colectivo consagrado por la Constitución Nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires. El patrimonio es una construcción social en la que se ponen en juego universos simbólicos legitimados y su preservación es también una práctica social. El patrimonio es un artificio ideado por alguien o en el fluir de un proceso colectivo que siempre entraña hegemonía social y cultural, o sea, política. El patrimonio está históricamente situado, ya que se construye en un lugar y en un tiempo determinados, y también se construye con fines determinados. De ahí que sea históricamente cambiante y dinámico. Se ha naturalizado al patrimonio como único y universal. Un patrimonio como único y universal. Ocultando que el juicio experto, al establecer qué prácticas merecen el rótulo de genuinas, entra en la contienda política. El patrimonio no solo se activa como diacrítico para diferenciar naciones y grupos étnicos, sino para interferir en los circuitos de poder, porque es profundamente ideológico y remite siempre a una arena de conflictos y disputas por el sentido. Es necesario que se produzca un empoderamiento por el medio del cual los vecinos y vecinas se sientan y sean considerados sujetos sociales y culturales. Y finalmente, los procesos de producción patrimonial deben dejar de ser considerados como selección de edificaciones y obras de arte, o recorte y registros de sitios para empezar a ser pensados como narrativas, de modo que puedan mapearse contenidos simbólicos y políticos, obviamente. Bueno, le voy a pasar yo la palabra a Daniel para no tener que hacer de nuevo el tema del micrófono. Simplemente quería agradecer que está la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, que ha iniciado una unidad especial de patrimonio cuando justamente en una reunión que convocó Daniel en el Senado, ahí fue el punto inicial. En su momento estuvo a cargo del ahora nuevamente juez Gallardo, ahora está bajo la tutela del Defensor General, que es Kestelboim. Y bueno, están aquí presentes, como los compañeros también de la Comuna 7, que están peleando por el Parque Chacabuco, que es otra de las peleas que tenemos y estamos dando, una de las tantas. Bueno, buenas noches a todos y todas, voy a ser muy breve, pero quería agradecer en primer lugar la invitación a Mónica y la posibilidad de compartir un poco con Jaime y Juan, que se fue esta mesa, pero estamos acá simplemente para apoyar a Mónica y su idea y la posibilidad de la creación del observatorio. Nos parece que es realmente... Mónica, una luchadora empedernida, como muchos de los que están acá, que nos conocemos de tantas reuniones, empedernida luchadora por la defensa del patrimonio cultural y urbano de la Ciudad de Buenos Aires, que es una pelea desigual, una pelea claramente desigual cuando los vientos que soplan en esta ciudad de quienes gobiernan plantean que no es el Estado y no es el pueblo, no son los vecinos, los ciudadanos los que tienen que decidir qué hacer con la ciudad, sino que es el mercado. Y pareciera que el mercado es una mano invisible y todos sabemos que no es una mano invisible, es bastante visible y sabemos qué intereses tiene. Si no están los intereses de la gente, lo que están son los intereses de la renta. Y en torno a los intereses de la renta que se planifican las ciudades, en torno a los intereses de la renta que se piensa la ciudad de Buenos Aires. Nosotros venimos dando un debate hace muchos años, desde el 2007 que me tocó ser candidato por primera vez, dando un debate respecto del modelo de ciudad y qué ciudad pensamos nosotros y por qué en el contexto de esta ciudad la defensa de la identidad cultural y la defensa del patrimonio ocupa un lugar central en nuestra política. Y esto nos parece que realmente es decisivo. Nosotros vamos a una ciudad totalmente distinta si en lugar de definirse de acuerdo al precio de la tierra y a la renta que se puede extraer de esa tierra, en esta ciudad generamos un modelo de ciudad que, como decía Jaime, esté a escala humana, que esté justamente al servicio de quienes viven en ella. Y como sabemos nosotros, las ciudades, cuando no las planifica el Estado, las resuelve el mercado, resuelve en orden a los más poderosos, resuelve a quienes tienen los recursos para tomar las decisiones, y los que tienen los recursos para tomar decisiones, lo que tratan es que cada vez esos recursos se concentren más y no estén en manos de todos. Nosotros tenemos una ciudad, todos sabemos, una ciudad que el que la definió mejor de todo, para mí ha sido Del Choco en la dictadura militar. Él acuñó una frase que yo creo que no sé si
como no acostumbra mucho a leer, no sé si nuestro jefe de gobierno lo habrá leído o lo habrá escuchado, pero que él dijo, hay que merecer vivir en Buenos Aires. Entonces, de la mano de la expulsión, como sabemos, de los habitantes de las villas, de la mano de la expulsión de muchos habitantes de la ciudad de Buenos Aires, la idea es merecer vivir en Buenos Aires. Y eso implica el proceso que vive Buenos Aires hace mucho tiempo. Yo siempre que relato sobre la ciudad de Buenos Aires, comienzo diciendo que la ciudad esta tenía en el año 1947 3 millones de habitantes y ahora tiene 2.950.000. ¿Qué pasó que en 60 años esta ciudad tiene menos habitantes? Bueno, alguna de estas cuestiones se planteó recién cuando hablábamos de la destrucción de las viviendas, de la construcción de la autopista y de la expulsión de las villas en trenes directos hacia el norte. Nos recordamos toda esa etapa, pero lo que hay atrás de eso es una idea de tratar de tener una ciudad para gente como uno y una ciudad segura a partir de que los que puedan estar puedan pagar la altísima renta que significa vivir en esta ciudad. Cuando uno mira, no es muy distinto, alguien puede hablar mucho más que yo sobre este tema, pero no es muy distinto a lo que pasó en Nueva York, no es muy distinto a lo que pasó con París, que en determinado momento dijéramos que esta ciudad va a ser para pocos. Y la mejor forma de que sea una ciudad para pocos es elevar el costo de tal manera de que muchos se sientan obligados a vender y a irse. Y en este sentido nosotros tenemos una ciudad, por suerte, con muchos porteños y porteñas, o con muchos migrantes que vienen a vivir acá, dispuestos a resistir, y por eso no logran que se vayan, y resisten como pueden, en casas tomadas, resisten en villas, resisten en lugares precarios, pero resisten una ciudad que, insisto, trata de, como se ha hecho en grandes ciudades del mundo, hacer grandes transformaciones expulsivas que generen que los que viven ahí se aseguren de tener unos ingresos tales, o sea, de una clase social tal que impide que los otros puedan acceder. Y yo creo que ese es el debate. No hay mejor ciudad que la ciudad plural, o no hay mejor cultura que la cultura plural, no hay mejor posibilidad de vivir en una ciudad donde todos tengamos lugar que una ciudad heterogénea. Y esa heterogeneidad y esa pluralidad tiene que trasladarse a cada uno de los barrios. A nuestro gusto, la defensa del patrimonio de los barrios tiene que ver con la defensa de la identidad de cada uno de los barrios. Y venimos discutiendo una y otra vez que queremos pluralidad en las identidades de los barrios, porque dentro de cada uno de los barrios tiene que haber todo. No la idea de las ciudades especializadas, con barrios especializados en distintas cosas, lo que hace justamente es marginar. Todos los barrios tienen que tener cultura, todos los barrios tienen que tener comercio, todos los barrios tienen que tener poder político, todos los barrios tienen que tener educación, todos los barrios tienen que tener ciencia y tecnología, todos los barrios tienen que tener de todo. Y esa heterogenización de los barrios, sin lugar a duda, es lo que nos va a generar, entre otras cosas, resolver el tema de tránsito de fondo, porque como todos sabemos, una ciudad no va a resolver el tema de tránsito si los movimientos que tenemos diariamente van más allá de las 10 cuadras. Entonces, es un movimiento más en una ciudad que 3 millones de personas entran todos los días, es imposible de vivir en ella. Yo no quiero decir más que esto, porque lo más importante, seguramente lo que se planteó hasta ahora, pero es nuestro compromiso de ir, en este caso, contra la ola. ¿Sí? Muchas veces contra lo que piensan los mismos vecinos de la ciudad. Nos pasa en mi barrio, pasa en muchos barrios. Piensan que lo mejor justamente es poner el shopping ahí, tenerlo de cerca, porque eso va a generar seguridad. Nosotros sabemos que no solo destruye el comercio eso, sino que destruye la propia esencia del barrio. Sin embargo, hay que discutir, porque si no lo que se reproduce es el sentido común. Nosotros damos batallas aparentemente de minoría, defendiendo los intereses de las mayorías. Y en esta ciudad, realmente, que es una ciudad donde tenemos que dar muchas batallas, fundamentalmente desde el punto de vista conceptual, ideológico, desde el punto de vista político, me parece que también cada campaña electoral es, entre otras cosas, una excusa enorme para llevar nuestras ideas de fondo. ¿Cuáles son nuestras ideas de fondo? Bueno, la idea de la pluralidad, la idea de la integración y la idea de la defensa de la identidad. Así que, bueno, por eso estamos acá, Mónica, estamos siempre orgullosos de que vos encabeces proyectos de esta naturaleza, y estemos donde estemos, vamos a seguir apoyando a usted y trabajando todos juntos con todas las organizaciones, con este entramado que hay, barrio por barrio, que intenta defender la esencia y la identidad de nuestra ciudad y ponerla al servicio no de unos pocos, sino de la grandes mayoría. Gracias. Antes de pasarle a Cristina, lo que quiero agradecer, estamos acá realmente porque el amigo y compañero Miguel Brignani, amigo y compañero, nos facilita este lugar maravilloso
qué mejor para hablar de patrimonio estar acá, aunque saliendo vemos la tristeza de ese adoquinado de cemento. Entonces, bueno, por eso nos refugiamos de este lado. Gracias. Bueno, les agradecemos a todos por haber venido, a los amigos, a la gente con que compartimos distintos espacios. Creo que todos en mayor o menor medida nos hemos cruzado alguna vez en estas luchas patrimoniales de la ciudad de Buenos Aires. Y les queremos agradecer a las personas que están en la mesa, los que vinieron, los que expusieron, a Juan, que se tuvo que ir, a todas las personas, los legisladores, los candidatos que estuvieron con nosotros, representan instituciones, vecinos, en fin. Bueno, nos alegramos mucho que hayan compartido este tiempo con nosotros. Y le queremos proponer, si alguno quiere, nosotros nos vamos a quedar un rato más en el patio. Si alguno quiere hacernos alguna pregunta específica, quiere establecer algún tipo de contacto, tiene alguna problemática de censura, una problemática puntual de seguridad, quiera tratar con nosotros estamos haciendo con Mónica una tarea de difusión por las comunas en una especie de carromato imaginario que tenemos. Bueno, si quieren información alguien con respecto a todo esto, nos vamos a quedar un rato del patio como para poder conversar. Bueno, gracias por buenas noches y ¿Qué es lo que me está diciendo? Pero yo no me digo, no, maestro, para sacar el cuadro. ¿Cómo le va? Estuvo.